Bienvenidos a todos. Qué bonito es estar en la presencia de Dios, ¿verdad, hermanos? Es muy agradable estar en su presencia, alabarlo a través de los cantos, a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos. A través de eso nosotros hablamos también, hermano, y es parte de nuestra fe. Amén, hermanos. ¿Qué te parece si vamos a Juan 8:31? Con un amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar. Vamos a pedir al Señor que bendiga nuestras vidas. Que bendiga nuestras vidas y que en este día nos dé una palabra a nuestro corazón, y que esa palabra nos instruya a que cada día más nos metamos al camino correcto, y que de nuestra mente saquemos todos esas ideas erróneas acerca de una vida cristiana, que pueda sacar todo eso que está en nosotros y que pueda meter su palabra, y que nos pueda nosotros cada día colocarnos más en el camino. Vamos a pedir al Señor, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora. Aquí están nuestras vidas, Señor. Aquí está nuestro corazón, Padre bendito, rogándote, Señor, que tengas misericordia de nuestras vidas, Señor. Que esta palabra, Dios, en nuestras vidas, Señor, haga lo que tenga que hacer, Señor. Aquí estamos dispuestos a escucharte, Señor. Estamos dispuestos a ser transformados, cambiados, Señor, a enderezar nuestras vidas en el camino correcto, en el camino verdadero, Señor. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, mi Señor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar dile, Señor, gracias, Señor, por lo que has de hacer, Señor. Gracias, Padre bendito, Señor. Gracias, Señor. Amén, Padre bendito. Amén, Señor. Y bueno, lo que Dios ponía en mi corazón esta semana, hermanos, es hablar acerca de discípulos de Jesús. Le puse como título. Habla acerca de discípulos de Jesús. Vamos a ver en este día acerca de cómo Jesús llamó a algunos de sus discípulos, no a todos, pero vamos a ver en la palabra del Señor cómo nos marca Él. Y nos dice cómo Él llamó a unos, llamó a otros, pero que también le seguían las muchedumbres a Él para escuchar lo que Él les estaba dando el mensaje. Amén, hermanos. En Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Ahora la pregunta aquí es, hermano, ¿cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar? ¿Cuántos discípulos de Cristo nos consideramos de verdad, en serio, discípulos de Jesucristo? Yo preguntaría, ¿cuántos hay, hermanos? Amén, hermanos. Vamos a irlo viendo ahorita conforme desarrollamos este tema, para ir nosotros comparando con la palabra del Señor, si en realidad el estilo de vida que yo vivo, si en realidad lo que yo he vivido desde que me convertí o desde que yo sigo a Jesucristo, en realidad está dentro de lo que tiene que ver con ser un verdadero discípulo. A ver, hermanos, esta predicación no se puede dar todo en una sola predicación, hermano, es imposible, hay mucha información. Entonces yo creo que voy a tener que dar unos 2 o 3 temas acerca de esto. Y hoy sería como meternos en la introducción y meternos un poquito más acerca de cómo Jesús llamó a los discípulos, cómo de esos discípulos sacó, ahora sí que sacó o apartó a los 12 apóstoles, y cuál fue la misión que Él les encomendó, y cómo era que Jesús les enseñaba en el camino. Amén, hermanos. Amén. Bueno, como introducción, hermanos, saqué algo ahí de los diccionarios, de los libros. Dice que los filósofos griegos, mira, como para tener una idea acerca de lo que es un discípulo, dice, eso ya se viene manejando desde los principios de la historia, pero vamos a trasladarnos en los tiempos de los griegos. Un griego como Platón, que era un maestro, Sócrates, Platino, Teodoro de Cirene, Hermógenes, etcétera, todos estos eran sabios griegos. Dice que tenían cada uno sus discípulos a los cuales les enseñaban. Fíjate lo que les enseñaban ellos. Les hablaban acerca de filosofías, de política, de ética, de psicología, antropología, filosofía, metafísica, era lo que les enseñaban ellos a sus discípulos, cosmología y etcétera, hermanos. Era todo lo que esos sabios de aquella época, y en estos tiempos hay también muchos sabios que tienen sus aprendices que les enseñan,
y les enseñan ellos de acuerdo a lo que ellos tienen, que son sus filosofías. En los tiempos de Jesús también abundaban los aprendices o discípulos. El mismo Pablo de Tarso dijo haber sido un discípulo del gran maestro fariseo, reconocido como un doctor de la ley llamado Gamaliel, miembro del Sanedrín. Ahora vamos a meternos al primer punto de esta predicación, que es, ¿qué es un discípulo, hermanos? Vamos a ver qué es un discípulo. Y según el diccionario Wikipedia, dice que un discípulo es en general un aprendiz o alumno de un maestro. Y el alumno o aprendiz siempre quiere llegar a ser como su maestro. Lo podemos ver en todas las áreas de la vida secular. Por ejemplo, nosotros cuando estudiábamos en la escuela, desde el kinder, desde el primaria, secundaria, y aquí en Estados Unidos también los niveles diferentes de académicos, nosotros nos sentábamos en un lugar, en una silla, con nuestra libreta, nuestros libros y nuestro lápiz. ¿Por qué? Porque el propósito era ir a aprender. Y aprendíamos de todo tipo de materias, matemáticas, física y de todo, geografía y todo. Y estábamos como aprendices. Nosotros, estando como aprendices en ese tiempo ahí, éramos discípulos, se puede llamar, pero aprendiendo ¿cómo se diría? Como materias que nos iban a ayudar para al rato tener se puede decir, una carrera, una preparación. Entonces, eso es lo que se hace en el mundo secular. Pero cuando Jesucristo viene y trae su mensaje para dárselo para empezar a abrir su ministerio, hermanos, se trae un mensaje que tenía que compartírselo a las personas. Entonces él toma personas. Fíjate, otro ejemplo acerca de los aprendices. Todos los que estamos aquí tenemos ya ciertos oficios, ¿no? Pero en algún momento fuimos aprendices, en algún momento estuvimos sujetos a una persona que tenía ya más conocimiento. Cuando vemos, por ejemplo, en la construcción, entramos por primera vez a la construcción, no tenemos nada de experiencia, ¿y qué es lo primero que hacen? Te llevan con el que ya tiene más experiencia. ¿Y qué le dicen? Enséñale lo que tú sabes. Porque se entiende que le enseñe para que al rato él ocupe tu lugar y tú vas a un lugar más alto. Y al rato él le va a enseñar a otros que van llegando. Y todos hemos vivido eso siempre que entramos a un trabajo. Eso es con referente a los oficios, de todo tipo de oficios, de mecánica, de construcción, de todo tipo de oficios. Cuando ya nos preparamos académicamente para una profesión, como ser abogados, contadores, jueces, estamos en una escuela, estamos en una institución que nos están enseñando y nos están equipando para nosotros un día desarrollar ese puesto, por así decirlo, esa profesión. Y los que han estudiado saben de eso, dicen. Y bueno, vamos, ¿cómo fue llamado Jesús? ¿Cómo fue llamando Jesús a sus discípulos? Jesús venía con un propósito de que lo que él traía en su corazón, hermano, Jesús vino de parte de Dios con una misión. Y lo que él tenía, hermanos, era que tenía que preparar, dar su mensaje, abrirse. Entonces él empezaba a compartir el evangelio, empezaba a compartir las buenas nuevas de salvación, empezaba a abrir un camino nuevo para todos. Fíjate lo que dice en Lucas 5 del 8 al 11. Desde ahora serán pescadores de hombres. Aquí vemos cómo Jesús empieza a llamar poco a poco a sus discípulos. Y entre ellos iba a escoger a los apóstoles. Algunos de los que iban a ser sus apóstoles los llamó directamente, haciéndoles un llamado. Y desde el inicio ya les empezaba a marcar el camino por donde ellos habían de recorrer y el propósito por el cual los estaba llamando. Y fíjate lo que dice en Lucas del 5 del 8 al 11, dice: viendo Simón Pedro, cayó de rodillas. Aquí el contexto habla acerca de cuando tuvieron aquella pesca milagrosa. Y dice que después de esto, viendo Simón aquella pesca milagrosa, dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí estamos viendo cómo Jesús tiene su primer encuentro con los que habían de ser sus apóstoles. Muchos otros le seguían. La vida de Jesús solamente narra cuando era un niño. ¿Se acuerdan aquella vez cuando nos narra la palabra del Señor, cuando dice que iban a Jerusalén a adorar?
al templo, y cómo fue de que sus padres se regresaron y él se quedó en Jerusalén, y que sus padres lo estaban buscando, y que después cuando llegaron a encontrarlo, después de un día, ya habían avanzado un día de camino, cómo regresan otra vez y lo encuentran. ¿Dónde lo encontraron, hermanos? En el templo, en la sinagoga. ¿Y qué estaba haciendo? Les estaba haciendo preguntas a los maestros, a los fariseos, a los maestros de la ley, pero él también estaba contestando, porque se asombraron de la sabiduría que él tenía. Y desde ahí dice que regresó con sus padres, pero para esto le dice Jesús a sus papás: ¿por qué me buscan? ¿Qué no saben que en los negocios de mi padre es necesario que yo esté? En los negocios de su padre. ¿Y cuáles eran los negocios de su padre? Predicar el evangelio, extender el reino. A eso vino. Y él ya desde niño ya empezaba, ¿no? Pero dice que permaneció sujeto a sus padres una vez que regresó, y desde ahí pues ya no hay más narraciones de lo que pudo haber pasado en su vida de ahí a los 30 años, cuando él hace su aparición y que empieza a predicar el evangelio. Después de que Juan el Bautista lo bautiza, y de ahí empieza a predicar. Y muchos se maravillaban de su sabiduría, se maravillaban de cómo hablaba con autoridad, hermanos. Y muchos lo escuchaban, y lo seguía gente, lo seguían y lo seguían. Y entre todos los que lo seguían, yo me imagino que Pedro y todos los que estaban ahí con ese momento, los pescadores, eran uno de los que escuchaban sus sermones, de los que escuchaban cuando hablaba acerca del reino, de los que escuchaban cuando hablaba acerca de cómo aplicar la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Que cuando él llega con ellos y hace este milagro de la pesca milagrosa, hermanos, Pedro cayó rendido delante de él. Y con eso es como que entró un temor a Pedro acerca de que no era un maestro más de la ley, que era el Señor el que le estaba enseñando la palabra, que era Jesús. Entonces en ese momento empieza un peregrinaje de Pedro y de sus compañeros que eran pescadores. Dejan todo a un lado, dice la palabra del Señor, que dejaron todo y le siguieron. ¿Dejaron qué? Dejaron sus negocios, dejaron la barca, dejaron todo a lo cual ellos se dedicaban, su oficio, lo que les daba el sustento para sus familias, todo lo dejaron. Y entonces siguieron a Jesús. Y desde ese momento empezó un peregrinaje, hermano, de enseñanzas, de experiencias juntos. Ahí vemos a Pedro cuando caminó por las aguas, ¿no? Estaba parado y de repente ya como que: Señor, si eres tú, permite que yo camine también el agua. Pues órale, y lo llama Jesús, órale, ven. Y dice que sí se puso sobre el agua, hermanos, pero de repente se tambaleó y entró la duda en su corazón, y dice que se empezó a hundir. ¿Y qué le dice a Jesús? Sálvame. Experiencias como esas, hermano, Pedro vivió con Jesús. Experiencias como ellas los apóstoles vivieron con él. Entonces desde ese momento empieza un peregrinaje, hermano, con Jesús, de enseñanzas, de todo, hermano. Fíjate, otro llamamiento que viene en la palabra del Señor es el llamamiento de Leví, o como lo conocemos nosotros como Mateo, ¿no? El cobrador de impuestos. Vamos a Lucas 5:27. Vamos a buscarlo si quieren ahí en su Biblia, y ya me siguen ustedes. Amén. Dice la palabra del Señor en Lucas 5:27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Fíjate cómo fue el llamamiento de Mateo, ¿no? Nosotros lo conocemos como Mateo. Ya le dio Mateo, dice el cobrador de impuestos. ¿Cómo es de que yo siento, más bien dicho, yo siento que Mateo ya lo había escuchado cómo él predicaba? Porque en el momento que le dice a Jesús: sígueme, es porque él ya sabía quién le estaba diciendo sígueme. Él ya había escuchado los sermones de Jesús, él ya había escuchado acerca de cómo él hablaba y cómo empezaba a predicar del reino de Dios. Tal vez hasta miró cuando Juan el Bautista lo bautizó, cómo dice que se abrieron los cielos, ¿no? Y dice que el Espíritu Santo posó sobre él en forma corporal como paloma. Entonces a lo mejor él miró todo eso, pero él seguía su vida normal, rutinaria, donde iba, cobraba impuestos, estaba en la mesa. Tal vez una vida donde hacían, porque todos esos cobradores de impuestos hacían mucha, ¿cómo se dice? Mucha trampa, ¿no? Mucha trampa, robos y todo eso, y se prestaba para estar haciendo extorsiones, tal vez, no sé. Pero él vivía su vida normal hasta ese momento, hermanos. Pero cuando pasa el Señor, que es el maestro, y le dice: sígueme, dice que él agarró y dejó su mesa con todo lo que estaba, su oficio, y dice que le siguió. Y desde ese momento, hermano, no se le despegó para nada, hasta que un día murió a causa del nombre de Cristo. Desde ahí dejó todo. Amén. Entonces ahí ya vimos a Mateo.
Vamos a ver otro ejemplo más. Felipe y Natanael, que fue otro de sus discípulos. Fíjate lo que dice en Juan 1, del 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, fíjate, y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Aquí Jesucristo se está expresando de Natanael. Le dice: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Porque en este momento aquí nos está dando a entender que Natanael no conocía a Jesús, que no sabía ni siquiera de qué le estaba hablando Felipe. Y dice: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y yo había escuchado en algunas predicaciones anteriores, hermano, que de la cultura de los judíos, ellos cuando oran, parte de su cultura de ellos es de que se ponen bajo la sombra de una higuera y ellos están orando al Señor. Y él estaba orando al Señor y estaba pidiéndole, tal vez: Señor, bendice mi vida, bendice mi familia, y estaba haciendo una oración delante del Señor. Ahí cuando estaba Natanael bajo esa higuera, Jesús estaba escuchando su oración. Amén, hermanos. Por eso le dice: te conocí cuando estabas debajo de la higuera. Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, ¿tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres el Rey de Israel? Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mira aquí cómo llama a Felipe y a Natanael. Y vemos cómo a Felipe le dice nada más. El siguiente día quiso ir y le halló a Felipe y le dijo: sígueme, nada más. Y contento él, porque el maestro, porque Jesús, el Señor, lo estaba llamando, fue con Natanael. Y le dice: hemos encontrado a Cristo. Amén, hermanos. Y en ese momento, hermano, también se integraron a Jesucristo para seguirlo. Fíjate, la elección de los 12 apóstoles, ya nomás Mateo 10, del 1 al 4, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, y aquí vamos a ver el nombre de cada uno de los 12 apóstoles, porque él lo seguía mucha gente, hermanos, mucha gente lo seguía, le gustaba cómo él predicaba, pero entre toda la gente que le seguía, todos los judíos que le seguían, él apartó a 12, y ahora vamos a ver a los que apartó él. Dice que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto viene en Mateo 10, del 1 al 4. En el 2 dice: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, aquí lo que estamos viendo ahorita, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le había de entregar. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos cómo Jesús poco a poco va llamando, y mucha gente lo seguía, y aparta a sus 12 apóstoles, los que habían de seguir los pies de Cristo. Ahora la pregunta es: ¿qué les enseñó Jesús? ¿Qué fue lo que les enseñó Jesús? Y vemos en la palabra del Señor vemos muchas enseñanzas que Él le dio. Estuvo aproximadamente como 3 años y medio los discípulos, en este caso los apóstoles, con Jesucristo. Y en esos 3 años y medio, hermano, Jesús se encargó de que ellos tuvieran claridad con respecto a lo que Él había venido a hacer y lo que habían ellos de hacer después de que Él ascendiera a los cielos, la gran comisión. Entonces, en esos 3 años aproximadamente, Él se encargó de que ellos fueran instruidos. Y todas esas instrucciones que Él le dio, hermanos, una de ellas es que les habló del perdón. Fíjate en Lucas 6:37. Vamos a ver cómo Jesús poco a poco les iba enseñando el reino de los cielos, poco a poco les iba declarando. Fíjate, vamos a ver una de varias enseñanzas que Jesús les enseñó a los discípulos.
Fíjate, el perdón, Lucas 6:37 les dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Aquí Jesucristo les está hablando acerca del perdón, hermano. Cuando nosotros perdonamos, y que es la voluntad del Señor, nosotros lo liberamos y liberamos a la otra persona. Cuando nos ha hecho un daño, ya sea un padre, una madre, un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, un hermano en la iglesia. Y aquí Jesús nos está enseñando que debemos de perdonar. Fíjate, o sea, los discípulos escuchando las enseñanzas de Jesús, es necesario que perdonemos. Y les dice, ¿por qué, hermanos? Fíjate, el otro ejemplo acerca de qué mal les enseñó Jesús, de qué mal les habló en ese camino, en esa trayectoria que tuvo con ellos, les habló acerca también de la oración. En Mateo 6, del 5 al 8, dice la palabra del Señor, y cuando oréis, fíjate, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque Jesús hablaba así claro, hermanos, y de frente. Él decía las cosas como eran. Él no disfrazaba, ni para que se sintieran bien, ni para que se sintieran mal. Él decía las cosas como eran. Decía, y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, fíjate, aquí podemos ver cómo Jesús les está diciendo, no oren de esta manera. No oren como hasta ahora han aprendido. No oren como el ejemplo que les dan tal vez los fariseos de aquellos tiempos, los maestros. Esta es la manera como no deben de orar, porque eso Jesús le llamó hipocresía. Para que todos vean, para que vean que soy bien piadoso. Y para que todos vean que soy bien piadoso y voy a orar. Y ahí me tienen aquí orando todo el tiempo. Este hombre es bien piadoso. Pero vive una vida muy descontrolada. No pone en práctica la palabra del Señor en su vida. Y nos damos cuenta que solamente es un espejismo lo que está haciendo. Es falso lo que está haciendo. Entonces Jesús aquí les enseña, le está enseñando a los discípulos la manera en cómo no deben de orar. Pero les dice también la manera correcta cómo sí deben de orar. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto, dice, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué fue lo que hizo Jesús con Natanael? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Te vi cuando estabas abajo de la higuera. ¿Él qué estaba haciendo? Tiene sus árboles ahí en su parcela. Él estaba orando al Señor y le estaba orando tal vez acerca del reino, que viniera, cuándo iba a venir, no sé. Y Jesús lo estaba mirando. Él estaba en secreto. Y cuando Él viene, o sea, lo halaga, ¿no? Te vi cuando estabas allá debajo de la higuera. Fíjate cómo Dios, es la manera como a Dios le agrada que nosotros oremos al Señor. Y orando no uséis de vanas repeticiones. Fíjate, aquí está dando otra instrucción. Dice, y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles. Como nosotros, no vamos a decir orar, porque vamos a decirle cómo rezábamos antes. Siempre repetíamos lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo. Padre Nuestro y otros tipos de rezos que hacíamos. Y recitábamos nada más. Una oración se puede decir que nosotros habíamos aprendido, que nos habían enseñado. Y pensábamos que por esos rezos nosotros íbamos a ser escuchados. Pues aquí la palabra del Señor es bien clara cuando dice que dice llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, o sea, como los que no me conocen, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y en el 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Amén, hermanos. Entonces aquí nos estamos dando cuenta algunos ejemplos de cómo Jesús, esa es una de tantas enseñanzas que Jesús a lo largo de su caminar con ellos les iba poniendo los iba enderezando, hermanos. Tú oras así, ya no ores así, ora, va a ser así, vas a orar. Y estaban aprendiendo cómo hacerlo, cómo poner en práctica esto. Ahora, otra enseñanza más, los 2 mandamientos. Fíjate, ahí también les enderezó un poquito la barca, ¿no? Porque dice, fíjate, en Mateo 22:34 le dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, fíjate, eran las escuelas de aquellos tiempos, ¿no? Se juntaron se juntaron
Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, no era cualquiera, hermano, era un intérprete de la ley, era un sabio de aquellos tiempos. Uno que no cualquiera le venía a poder enseñar, sino que era alguien que se dedicaba a estudiar la ley y era un sabio de la ley en esos tiempos. Dice que era un intérprete de la ley. Preguntó por tentarle. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, fíjate, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Amén, hermanos? Aquí nos está diciendo que la ley de parte de Dios es la ley moral, que de ahí en adelante ya no se iba a ser la ley sacrificial, sino que ahora el mandamiento, todos los mandamientos que ellos tenían en el Antiguo Testamento, que eran todo lo que sabían ellos la ley, lo resumía solamente en dos versículos, en dos mandamientos. Amar primeramente a Dios con todo nuestro corazón y amar a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Dios, hermano, yo no me voy a ir yo voy a escudriñar las Escrituras y no voy a aceptar cualquier tipo de enseñanza. Si yo amo al Señor, no voy a hacer cualquier tipo de ¿cómo se llama?, de práctica pagana, porque yo me voy a regir bajo la palabra del Señor. Y con eso yo cumplo toda la ley con referente a lo que tiene que ver a Dios. Antes sí tenían que estar haciendo sacrificios y hacer ciertos ritos para tener el favor de Dios. Pero después de Jesús, todo eso fue abolido, porque todo eso se cumplió en Jesús en la cruz del Calvario. Y solamente nos quedó la ley, que es la ley moral. Cuando dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando yo amo a mi prójimo, hermano, yo no le voy a hacer daño a él. Yo voy a tratar de guardar su vida, de cuidarla, de protegerlo. Entonces yo no le voy a hacer daño. Y en ese momento es cuando yo estoy cumpliendo la ley de Dios. Y dice que de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y eso fue lo que Jesús, al momento que le contesta a los fariseos para ver en qué le caían, porque ellos lo que querían, hermano, los fariseos en ese tiempo era que Jesús de sus labios saliera una palabra corrompida para ellos tener por qué un propósito o un objetivo o para poder agarrarlo, porque los fariseos siempre estuvieron en contradicción con Jesús, aunque Jesús siempre hablaba la verdad, pero era imposible que hicieran que Jesús cayera. ¿Cómo Jesús iba a romper su propia ley, lo que él había venido a establecer? Entonces siempre se encontraban con que Jesús, de una manera sabia, pero también de otra manera que enseñaba, a ellos les contestaba según su necedad y les hablaba con la verdad, pero a ellos les contestaba y los apóstoles y los discípulos, ellos aprendían. A ellos les contestó su respuesta, pero de eso nosotros aprendemos, de esa respuesta que les dio a ellos. Amén, hermanos. Fíjate, esas son las enseñanzas, la oración, los mandamientos, el perdón, y hay muchas, hermano, muchas enseñanzas que Jesús les enseñó. Por ejemplo, está el sermón del monte, la fe. No nos podemos meter a todas, hermano, por tiempo, pero el sermón del monte, la fe, les habló acerca de la fe, les habló acerca de la dependencia de Dios. ¿Sí se acuerdan aquel tiempo cuando estaban con mucha gente y Jesús, los apóstoles le dicen a Jesús, ya manda a la gente que vaya por los pueblos cercanos para que compren comida porque ya es tarde? ¿Y qué les dijo Jesús? Denles vosotros de comer. Entonces, ¿y qué fue lo que hizo en ese momento? Y los discípulos le dicen, Señor, solamente tenemos 3 panes y 2 peces. Y en ese momento Jesús les enseña cómo hasta en el alimento material nosotros debemos de depender de Dios. Y le multiplica todo, hermanos, y les da de comer, y hasta sobraron varios canastas. Entonces en ese momento los discípulos están aprendiendo, pues mira, estoy aprendiendo que debo depender de Dios. También otra en Mateo, cuando habla acerca de buscar primeramente el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura, ¿no? O sea, la dependencia de Dios, que ahora ya no debemos de depender de nuestra sabiduría humana, no debemos de depender de lo que nosotros tenemos, sino que ahora tenemos que depender de Dios. Y esa era una de las enseñanzas que Jesús les iba poco a poco enseñando a los apóstoles, a los discípulos y a quienes nos escuchaban. Amén, hermanos. Fíjate, está otro, el servicio. Por ejemplo, cuando le lavó los pies a los discípulos, a los apóstoles, entonces dice, yo no he venido a servir.
Yo no he venido a ser servido, sino yo vine a servir, perdón. Entonces les enseña el arte del servicio, hermanos. Que Jesús, todos los que estamos aquí, hermano, no venimos a que nos sirvan, y que de alguna manera nosotros tenemos que servir a Dios y servirnos entre nosotros. Y ese es un principio del servicio que Jesús les enseñó a los discípulos cuando les lavó los pies, y en muchas otras ejemplos. Fíjate, también les enseñó a ser como niños, también el nuevo nacimiento. Les habló acerca de que nosotros somos la luz y la sal de la tierra, y etcétera, y etcétera, y etcétera, hermanos. Cuando nos metemos a los evangelios, nada más a los puros evangelios, y nos metemos a escudriñar acerca de todas las enseñanzas que Jesús les enseñó poco a poco a los apóstoles, a los discípulos. ¿Se acuerdan de hace 8 días que hablábamos de la mujer samaritana, no? ¿Y qué les enseñó en ese momento? Jesús iba a hacer un propósito, tenía un propósito en Samaria de evangelizar a la mujer de Samaria, y también a los que vivían en ese pueblo. Pero en ese trayecto de que él estaba haciendo su evangelización con esta mujer, también les enseñó a los discípulos, a los apóstoles, acerca del arte de lo que es evangelizar. Cuando les dice, los campos están blancos y listos para la siega. Entonces Jesús nunca desaprovechó cualquier momento, hermanos, para enseñarles algo. Y ese era el propósito de Jesús, enseñarles, hermano. Y que ellos, que en ese momento eran discípulos, aprender todo lo más que pudieran, hermano. Porque un día ellos iban a tomar ese lugar para poder enseñar a otros. Algún día ellos serían maestros para enseñar a otros. Y ahorita vamos a ver ese punto. En Lucas 15, fíjate, estaba buscando una información acerca de cuántas, porque también les enseñó acerca de parábolas, de cuántas parábolas Jesús les enseñó, a través de cuántas parábolas Jesús les enseñó a los discípulos, a los apóstoles. Y yo encontraba un dato que dice que son aproximadamente 50 parábolas, las que en todo ese tiempo aproximadamente dice que les enseñó acerca de esas parábolas. Y yo nomás saqué en Lucas 15 del 1 al 32, no lo vamos a leer todo porque está muy largo, pero en Lucas 15 del 1 al 32 nos habla de 3 parábolas que les enseñó en ese momento. Y una de ellas es la oveja recuperada, o sea, cuando la oveja se pierde, ¿no? Y cómo la recuperan. También habla acerca de habla otra parábola en esa parte, que es la moneda hallada. Y también habla ahí acerca del hijo pródigo. Y nos damos cuenta que en esas 3 parábolas, hermano, hace alusión de cuando un hijo de Dios se aparta del rebaño, cae en una concupiscencia y se va. Algunos las han utilizado como para evangelizar a nuevos. Pero aquí cuando vemos en el hijo pródigo ya conocía al padre. Él salió de un hogar donde él se crió en ese lugar como el hijo del hacendado. Y que un día agarró y le dijo a su padre: padre, dame mi herencia, parte de mi herencia, y se fue y se lo gastó en cosas que no convenían. Y ya estando allá, cuando se gastó todo, se quedó solo, sin amigos, se acordó que en la casa de su padre lo que había. ¿Y qué dice? Iré con mi padre. Y él que dice en su corazón: y seré como uno de sus jornaleros. Porque ya en ese momento había entendido, ya en ese momento le cayó, por así como dicen, el 20, de que en realidad había hecho mal. Y estaba solo, pero se acordó de la casa de su padre. Así muchas veces cuando hay hijos de Dios que se apartan y se van, y se acuerdan que en la presencia de Dios, como en sus primeras obras, cómo servían a Dios con todo su corazón, estaban tocando la música, predicaban, hacían limpieza y andaban. Y de repente vino algo y los apartó de la iglesia. Y se apartan de la presencia, y hasta vergüenza les da buscar el rostro de Dios. Y se apartan por algún tiempo. Y cuando ya se ven bien sumergidos, porque un pecado te lleva a otro, hermanos. A ver, entonces te va arrastrando y te va arrastrando. Y lo que Satanás quiere hacer es cauterizar tu mente, y te va llevando de un pecado a otro. Entonces, dice, en ese momento es cuando se acuerda, ya bien sumergido allá en el pecado, ya bien apartado de Dios, con su corazón vacío, con su corazón lleno de ansiedad, y se acuerda de cuando Dios tocó su vida por primera vez, cuando estaba en su primer amor. Y es cuando en ese momento donde él está, clama al Señor y le pide perdón, se acuerda. Entonces, estas parábolas hacen alusión del hijo pródigo, de aquel que se aparta de la iglesia, de aquel que se aparta de la instrucción de Dios, y cómo es hallado y cómo hay gozo. ¿Cómo lo recibió su papá? Hasta su hermano se puso celoso, ¿verdad? ¿Cómo lo recibió el papá?
le dio ropas nuevas. Imagínate cómo regresó, hermanos, todo roto, todo mugroso, tal vez con el pelo largo, las uñas largas. Imagínate, dice que estaba entre los cerdos trabajando ahí. Dice que quería comer de la comida de los cerdos por el hambre que tenía. ¿En qué estado físico habrá regresado con su papá? Todo anémico, porque no se alimentaba bien, moralmente destrozado completamente. ¿Cómo habrá regresado? ¿Y cómo lo recibe su papá? ¿No? Dice que lo manda a vestir, lo manda a bañar, lo manda a vestir y le pone un anillo, reconociéndolo como su hijo. Y que estaba perdido fue hallado. Cómo regresó otra vez a la presencia del Padre. Y cómo Jesús en su misericordia narra estas parábolas. Narra estas parábolas para hacernos entender a nosotros del amor y la misericordia de Dios hacia sus hijos, hacia nosotros. Amén, hermanos. La otra parábola viene en Mateo 13:44, que habla acerca del reino. Y así Jesús, a través de todas sus parábolas, hermanos, siempre daba mensajes a sus apóstoles, abriéndoles la cortina acerca de qué en realidad era el reino de Dios, acerca de la misericordia de Dios, cómo venían aprendiendo mal. Los fariseos ponían a veces cargas sobre ellos, ¿no? Y a veces eran hipócritas. Y todo podemos encontrar ahí acerca de la fachada de los fariseos, de sepulcros blanqueados. Pero cómo Jesús viene y les abre el panorama completo. Este es en realidad el verdadero reino de Dios. Y así debemos de caminar. Y esto que yo les estoy enseñando, un día lo van a enseñar a otros. Y hasta nuestros días, hermano, cómo vienen todas esas enseñanzas, ¿verdad? A través de la palabra. Y fíjate cómo Jesús, caminando con ellos, se las iba narrando y los iba enseñando, los iba instruyendo. Y hasta nuestros días aquí está la palabra de Dios. Ellos tuvieron un privilegio bien grande, hermanos, de que fueron educados, fueron enseñados directamente, sin intermediarios, hermanos, directamente de Él, del Creador de los cielos y la tierra. De Jesús mismo les enseñó todo esto. Y Jesús inspira su palabra, todo lo que les enseñó. Aunque no es todo, hermanos, porque si hubieran escrito todo lo que Jesús les enseñó durante toda esa trayectoria, hermanos, imagínate, ¿no? Cómo estaría la Biblia. Pero imagínate, o sea, si esto es hermoso, nada más estos evangelios, ¿cómo habrá sido lo demás? Porque dice, después de que resucitó, estuvo con ellos todavía 40 días hablándoles del reino. Imagínate nomás. Entonces podemos ver todo esto, ya vimos ejemplos de lo que les enseñó, cómo los llamó a cada uno del área donde ellos vivían, de su vida cotidiana. A nosotros, ¿cómo nos llamó Jesús, hermanos? ¿Qué estábamos haciendo nosotros cuando Jesús nos llamó a su presencia? Tal vez estabas en la construcción trabajando y de repente alguien se te acercó y te habló de Jesús. Yo he tenido algunas experiencias, hermano, de personas que uno fue el más fuerte, hermano, que me dejó pero impactadísimo, porque estando trabajando con un compañero de trabajo, nomás te voy a resumir todo, yo le iba compartiendo poco a poco le iba compartiendo, poco a poco, conforme nos íbamos viendo. A veces nos tocaban ir a rutas lejos, por ejemplo, cuando íbamos hasta, ¿qué sería? A una hora de camino, íbamos en la carretera, nosotros dedicamos a poner azulejo, y todo el camino, hermanos, y salía de la nada la plática, porque me decía, ¿y tú qué haces el fin de semana? Y de ahí, hermano, y empezaba, no, pues yo voy a la iglesia, y empezaba a hacer preguntas, y así me la fui llevando con él. Pero era una persona muy amargada, hermanos, muy amargada, totalmente amargada contra la vida, contra sus padres, porque recibió un daño muy fuerte cuando era niño. Y él llegaba el momento que a veces hasta maldecía a su propio padre. Entonces, yo poco a poco tuve esa experiencia con él, de irle compartiendo, y Dios estaba trabajando en su corazón. Ya después de un determinado tiempo, después de unos 8 meses, un día, la verdad, en serio, yo lo invité a la iglesia. Viene con su familia. En ese tiempo me congregaba con, no sé si conocen a los hermanos Palma. Yo me congregaba en su iglesia de ellos, ya fue por ahí por el 2008 más o menos. Y recuerdo que ese día pasa y se sienta con su familia. El pastor predica el evangelio, predica la palabra, y en ese momento es tocado por Dios, y su corazón fue transformado, hermano, de tal manera, así te digo, que pasó al frente y lloraba, y lloraba, y lloraba, porque la presencia de Dios en ese momento tocó su vida. Y de ahí para adelante, hermanos,
era una ovejita nueva, hermanos. Le hablaba a su papá, le pidió perdón por todo lo que él hizo, por todas las majaderías que él hizo en toda su vida. Hablaba con sus hermanos, les compartía lo poco que estaba empezando a entender del evangelio. Y ahí estaba con nosotros, hermano. Él ahorita está en México, pero ese testimonio, hermanos, cómo Dios, cómo la palabra del Señor viene y hace esa transformación en nuestro corazón, hermano. Ahora yo te pregunto, ¿a él lo alcanzó así de esa manera? ¿A ti cómo te alcanzó el Señor? ¿Cómo te llamó? ¿Cómo fue el momento donde te dijo, sígueme? ¿Cómo te dijo el Señor? ¿Dónde estabas? Amén, hermanos. Ahí en tu corazón analiza esto. ¿Cuál es el propósito por el cual los llamó y los instruyó? O sea, ya una vez que los llamó, les dijo, sígueme a cada uno de ellos. Después de que en el camino los instruyó poco a poco, y estuvimos viendo acerca de qué enseñanzas él le daba. Después de eso, ¿cuál es el propósito? O sea, ya que apartó los 12 de todos los que le seguían, ya que los tuvo aquí y algunos de ellos les abría completamente las parábolas que a muchos no entendían, a ellos les enseñaba abiertamente lo que en realidad quería decir esa parábola. Muchos no lo entendían, pero él agarraba y les abría completamente de ciertas parábolas que él a veces, ni ellos mismos a veces las entendían, y le preguntaba, ¿no? ¿Qué quisiste decir con esto? Entonces ya él empezaba a decirles, ¿cuál era ese propósito de enseñarles todo eso, hermanos? ¿Cuál era ese propósito de que ellos pudieran conocer directamente, abiertamente el reino de Dios, el evangelio? ¿Cuál era ese propósito? Vamos a Mateo 28, del 18 al 20, y vamos a ver por qué fue que Jesucristo los estuvo preparando todo ese tiempo. Aquí en esta parte ya pasó lo que fue la muerte y resurrección de Jesucristo. En Mateo 28, del 18 al 20 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, hermanos. Anteriormente decíamos, cuando yo me voy a preparar al colegio, hermanos, yo lo hago para prepararme para un oficio terrenal, porque estoy adquiriendo un conocimiento que no va a tener mayor trascendencia que nada más la vida que voy a vivir aquí. Pero cuando Jesús tomó a estos 12 apóstoles y les vació, ahora sí que todo el conocimiento que él tenía se los dio lo más que él pudo, porque no fue todo, porque dice que después el Espíritu Santo vendría a recordarles las cosas que él les había enseñado y a enseñarles todavía más cosas, que el Espíritu Santo iba a ser el encargado. Pero fíjate cómo en el mundo natural, secular, nosotros aprendemos para llegar un día a ser alguien, pero Jesús los prepara para nosotros estar en la eternidad. Y no solo nos prepara para que tengamos ese conocimiento, para que pongamos en orden nuestras vidas, sino nos prepara también para enseñar a otros. Amén, hermanos. Fíjate lo que dice ese versículo, pero en otra versión, que es la traducción lenguaje actual, dice, pero él se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en el universo. Fíjate cómo dice en esta versión, es una versión ya más actual de estos tiempos. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos. Fíjate lo que dice Jesús. Vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado. Yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. El trabajo de un pastor, hermano, de los 5 ministerios, es enseñar en general a toda la iglesia acerca de las verdades del evangelio, acerca de la vida eterna. Nos enseñan acerca del reino de Dios y de todo lo que tiene que ver con las escrituras. Tú en tu casa, hermano, tú eres responsable de enseñarle a tus hijos. El esposo enseñarle a tomar a su familia y enseñarles, hablarles acerca de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. O sea, si hay unos aprendices o discípulos principales que se tienen, son los hijos en el hogar o la esposa. Amén, hermanos. Y fíjate cómo, pero aquí en le está diciendo a nivel general. Entonces aquí vemos el propósito por el cual Jesús estuvo con ellos como 3 años y medio.
el propósito por el cual estuvo enseñándoles. Les enseñó del diario vivir, hermano, de todo lo que tiene que ver con el reino en sus enseñanzas. Fíjate, ¿cómo puedo? O sea, yo cómo podría ser un verdadero discípulo de Jesús. Y al rato, bueno, Juan 8:31, vamos a buscar la palabra del Señor en Juan 8:31. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Puedo ser un verdadero discípulo de Jesús? Dice la pregunta. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Aquí Jesús está contestando esta pregunta, hermanos. ¿Cómo puedo yo llegar a ser un verdadero discípulo de Jesús? Si yo permanezco en su palabra. Esa es la manera. Y yo estaba buscando la definición de permanecer, y del griego es meno o menó. Es menó porque lleva acento. Fíjate lo que quiere decir esta palabra: quedarse, esperar, morar, durar, permanente, perseverar, persistir, retener y vivir. Cuando yo te digo, cuando la palabra del Señor nos dice, si ustedes permanecieren en mi palabra, hasta ahí, dices tú, ok, permanecer, ok, está bien. Es estar en un lugar y venir a la iglesia y no dejarme de congregar. Pero cuando ya vemos esa palabra permanecer y la empezamos a escudriñar a lo que se refería realmente, lo que es en la raíz griega, hermanos, a lo que se refiere esta palabra, me está diciendo que es quedarse. O sea, si tú te quedas en mi palabra, es quedarse, hermanos. No irse, es quedarse. Amén. Otra definición es esperar. Si tú esperas en mi palabra, es como cuando nos citan a alguna persona o a alguien en un lugar, ¿no? En cierto lugar. Aquí te espero, le llaman y ¿sabes qué? Espérame porque llevo en 15 minutos, ya voy retardado. ¿Y qué le dices tú? Aquí te espero en este lugar. Y tú estás confiado de que como él ya te llamó y te dijo que no se tarda aquí más que 15 minutos porque ya va retardado, entonces tú lo esperas y lo estás esperando. Y tienes la fe, porque él te lo dijo, de que esa persona va a llegar a donde estás. Entonces Jesús nos dice que esta palabra quiere decir esperar. O sea, esperar en la palabra del Señor. Si vosotros esperan en mi palabra, ¿cuánto tiempo? El tiempo que Él decida. Amén. Ya sea que esperemos hasta el momento que sea el arrebatamiento, que nos dé la oportunidad de nosotros vivir ese milagro, o ya sea que muramos antes. Amén, hermanos. Pero dice esperar. El que espera en mi palabra. Eso es una de las traducciones. Ahora otra también es morar. Y morar habla acerca de una morada, de un lugar donde uno habita. Así les llamaba en aquellos tiempos, ¿no? La morada. Jesús nos habla de la morada eterna. Es un lugar donde vamos a vivir toda la eternidad. Las moradas eternas. Aquí Jesús nos está diciendo, mora en mi palabra. O sea, vive. Ese lugar que tú escoges para vivir en el Espíritu, que sea en mi palabra. Es como un refugio. Amén, hermanos. Otra también es durar. Tiene que ver con el tiempo. O sea, si durares en mi palabra, permanente también, si permanecen en mi palabra. Otra es perseverar. O sea, si perseveran, perseverar, hermanos, todo el tiempo, estar escudriñando las escrituras. Persistir, fíjate, retener también quiere decir retener. O sea, dice, si retienen mi palabra. A ver, hermanos. O sea, tiene muchas definiciones esta palabra permanecer, hermano, que nos amplía un poquito más el panorama acerca de lo que Jesús nos está tratando de decir en esa parte de la Biblia. Y la última, que saqué la última definición es vivir. O sea, si vives mi palabra, eso es permanecer, hermanos. Cuando yo escudriño las escrituras y lo que viene en las escrituras lo aplico en mi diario vivir, así como les decía a los discípulos. O sea, ya no oréis como los hipócritas. Ahora tienen que orar de esta manera. Amén, hermanos. Y si Jesús nos está hablando, cuando venimos, nos habla acerca de un pecado y resalta un pecado que nosotros estamos haciendo, entonces en ese momento, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar la palabra de Dios y hacer lo contrario. Si la palabra del Señor en este momento saca a la luz un pecado que estamos haciendo, ¿qué hay que hacer? Cortarlo, arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y aplicar la palabra del Señor. Si yo robaba, ya no robo más, ahora doy.
Es lo que dice la palabra del Señor. Si yo era un adúltero, ya no adultero más. Respeto a mi esposa, respeto a las otras mujeres y solo me quedo con mi esposa y ya empiezo a aplicar la palabra de Dios. Si yo hablaba malas palabras, que dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, dice la palabra de Dios, sino toda la que sea buena para la sana edificación, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Aplico esa parte a mi diario vivir y ya empiezo a dejar de decir malas palabras que no edifican a nadie. ¿Amén? Eso es aplicar la palabra, eso es vivir la palabra, y eso es lo que nos está diciendo en esta parte del versículo, que dice: si vosotros permanecen en mi palabra, si ustedes viven mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, yo no puedo contar con ser un discípulo de Jesús si yo no estoy viviendo de acuerdo a las Escrituras. Yo no puedo decir soy un discípulo de Cristo si golpeo a mi esposa. Yo no puedo decir soy un discípulo de Cristo si estoy robando en mi trabajo. Yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo si estoy metiendo horas de más en mi trabajo, ¿no? Yo no puedo decir que soy un discípulo de Cristo cuando yo estoy viviendo en algún pecado que ya lo estoy practicando, hermanos, cotidianamente. Porque una cosa es pecar de vez en cuando y otra cosa es ser practicante del pecado. A ver, cuando somos practicantes del pecado, eso es lo único que nos da a evidenciar, hermano, que no hemos nacido de nuevo. Cuando tú dices: no puedo dejar de decir malas palabras, no puedo dejar de, no sé, de adulterar, de fornicar, de lo que sea, cualquier pecado, los frutos de la carne o las obras de la carne. Entonces ahí está diciendo, te está evidenciando que a lo mejor no has nacido de nuevo. A lo mejor no hemos nacido de nuevo en Dios. Y ahí es cuando debemos de doblar nuestras rodillas y pedirle al Señor ese nuevo nacimiento. Porque en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo es el que nos redarguye de pecado. Y la palabra del Señor nos va limpiando. ¿Cómo yo voy a poder entender la palabra de Dios si no está el Espíritu en mí? Amén. Hablábamos de la iglesia, que la iglesia no es un lugar de entretenimiento. Es un lugar donde venimos a edificarnos cada día, cotidianamente, a través de las Escrituras. Amén, hermanos. Eso es un discípulo de Jesucristo. Y fíjate, yo buscaba la definición de palabra, porque son dos: es permanecer en su palabra. Y la palabra en el griego quiere decir logos, cuando lo traducimos, y quiere decir en su definición doctrina, evangelio, exhortar y mensaje. Fíjate, nada más con estas cuatro, hermanos. Cuando dice: si vosotros permanecen, fíjate, en mi doctrina, que es lo que viene en la palabra del Señor. Si tú permaneces en mi doctrina, serás verdaderamente mi discípulo. Si tú permaneces en mi evangelio, si tú permaneces en mi mensaje, eso es lo que nos está diciendo este versículo, hermanos. Amén, hermanos. Nosotros tenemos que permanecer. Fíjate, en la traducción lenguaje actual lo que dice este versículo: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes obedecen, fíjate cómo lo dice en esta versión, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Hermano, no nos podemos engañar, porque dice la palabra del Señor que Dios no puede ser burlado. Y lo que nosotros sembramos, hermano, lo vamos a cosechar. Y si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. Amén. Aquí es bien claro cuando Jesús nos dice cómo en realidad podemos llegar a ser discípulos directamente de Cristo, no del hombre, hermanos, no de los predicadores, no de los líderes de las iglesias, no, hermanos, discípulos de Jesús, porque Jesús les dijo: vayan y hagan discípulos para Él, ¿no? Para Jesús. Nosotros aquí nomás estamos para enseñar, hermanos, a que tú llegues a ser un discípulo directamente de Dios, de Jesucristo, un aprendiz a través de las Escrituras. Entonces, cuando tú pecas, hermano, cuando vives una vida de pecado, tú no engañas al pastor, tú no engañas a tus líderes de la iglesia, no engañas a tu esposa o a tu esposo. Tú estás engañando directamente a Dios, porque nos decimos decir: yo soy discípulo de Cristo. Pero si yo no vivo de acuerdo a las Escrituras, como dice aquí la palabra del Señor, que si no permanecemos en su palabra, no seremos verdaderamente sus discípulos. Pero si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. O sea, seremos discípulos de verdad, de Jesucristo. Y no nos engañemos, hermanos. Amén, hermanos. Fíjate en Lucas 9:23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz
cada día y sígame. Fíjate aquí, en una parte nos dice que si nosotros permanecemos en su palabra, seremos sus discípulos. Pero también en otra parte nos dice que si alguno, o sea, cualquiera de nosotros, queremos ir en pos de Él, de Jesucristo, nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle, hermanos. Amén. Fíjate en traducción lenguaje actual, cómo dice esta parte. Después Jesús le dijo a todos los que estaban allí: si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Ya un poquito más claro, ¿verdad? O sea, es lo que quiere decir la cruz, hermano. Muerte a mí mismo, a mis pasiones, a mis gustos terrenales, carnales, todo eso, hermanos. Y aquí en esta versión nos dice: tiene que olvidarse de hacer lo que quiera. Amén, hermanos. Por ejemplo, un viernes en la tarde, cuando es oración, tienes que tomar una decisión, hermanos. A mí me gustaría ir con mis compadres a ver una película, o ver el fútbol, o a ver una lucha libre, o a ver un box. ¿Y ahí qué vamos a hacer? Ya no es lo que yo quiero hacer, hermanos. Ya no es mis pasiones, es mi responsabilidad delante de Dios. ¿Hay reunión de oración? Pues vamos a la reunión de oración. Me niego a mí mismo, me niego a mi gusto. Amén, hermanos. Si Dios te está llamando, está sirviendo, y tú tienes tu carrera que quieres ejercer, y Dios te hace un llamado directamente para que tú le sirvas en el ministerio, tú tienes que tomar una decisión. Si servirle a Dios y negarte a ese gusto que tenías de tener una buena profesión, o irte a cumplir con lo que tú quieres, con tus deseos tuyos. Pero aquí es bien claro cuando dice el Señor. ¿Amén, hermanos? Cuando dice que nos tenemos que olvidar de hacer lo que yo quiera, lo que mi carne me pida, lo que mis deseos carnales me estén pidiendo. Amén, hermanos. Tiene que estar siempre dispuesto, fíjate, a morir y hacer lo que yo mando. Así de sencillo, hermanos. Cuando nosotros nos decimos seguidores de Cristo, tenemos que estar dispuestos, hermanos, a morir a nosotros mismos, a nuestro yo, y hacer lo que la palabra del Señor dice, lo que Él manda, hermanos, aquí en la palabra del Señor. No me puedo decir que soy discípulo de Cristo si todavía vivo en la carne, hermanos, si todavía vivo practicando pecado en mi vida, si me dejo arrastrar por los deseos de la concupiscencia, por las pasiones desordenadas. Porque ¿quién no tiene un mal pensamiento? ¿Quién no tiene un gusto? ¿Quién no tiene algo que te quiera arrastrar hacia allá afuera? Las famosas concupiscencias, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer? Acallarlas y sujetarnos a la palabra del Señor. Y si nos decimos discípulos de Cristo, pues ya sabemos, permanecer en su palabra, para en realidad ser sus verdaderos discípulos. Y esto, hermano, es algo personal cada uno de nosotros. Tú puedes vivir como tú quieras, es tu asunto con Dios. A mí no me va a afectar, a los pastores no les va a afectar, a nadie le va a afectar más que a ti y a tus hijos, a tu esposa si eres casado. A ver, entonces ese es un compromiso que nosotros, en lo personal, nosotros tenemos con Jesucristo directamente. Amén, hermanos. La frase cada día al llamado del Señor de tomar la cruz indica una renuncia progresiva y continua al egoísmo de una vida centrada en uno mismo. Perder la vida en Cristo es encontrarla. Morir es vivir. Negarse a sí mismo es poner los intereses del reino primero. Amén, hermanos. O sea, no es malo estudiar una carrera, no es malo tener una profesión, no es malo, pero que no venga a entorpecer el plan que Dios tiene para tu vida. Amén, hermanos. Y nuestro diario vivir, hermanos, tiene que siempre reflejar que Jesucristo es el que está reinando en nuestro corazón. Y ya nada más para terminar, vamos a ver algo que Pablo declaró. Fíjate, después de que Pablo, todo lo que recorrió Pablo, desde el momento en que Jesucristo dice que le quitó la vista, ¿no? Dice que lo tumbó del caballo, y en ese momento Pablo iba a llevarse presos a unos cristianos, y dice que en ese momento él tuvo un encuentro con Cristo, y después lo llevó, le dijo a dónde fuera, a otra región, y Jesús le devuelve la vista, y en ese momento le declara por qué motivo había sido llamado Pablo. A ver, hermano, ya tenemos una idea de todo este tiempo, hemos aprendido acerca de la vida de Pablo y cómo él recorrió una experiencia tras otra, negándose a sí mismo,
negándose a sus pasiones, negándose a lo que él era, a su sabiduría humana, a su puesto de eminencia que tenía Pablo. Había estudiado a los pies de Gamaliel, un doctor muy famoso en esos tiempos. Pablo venía de buena familia. Pablo era un hombre que tal vez una familia acomodada, rica, perteneciendo a una de las mejores escuelas o a uno de los mejores lugares donde los judíos adoraban, que le llamaban el Sanedrín. Fíjate lo que era Pablo. Y todo eso, hermanos, todo lo dejó por seguir a Jesucristo. Y fíjate lo que declara en Filipenses 3, del 7 al 11. Y esto no lo busques porque te lo saqué de la Biblia, de la traducción lenguaje actual. Y fíjate lo que dice, nada más escucha. Dice Pablo: pero gracias a lo que Cristo hizo por mí, ahora pienso que no vale la pena lo que antes consideré de valor. Todo eso lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, dice Pablo, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Jesucristo, pues así es como Dios quiere que aceptarnos, así es como Dios quiere aceptarnos, no porque cumplamos la ley, sino por nuestra fe en Jesucristo, y como consecuencia traiga a nosotros sujetarnos a sus mandamientos. Amén, hermanos. Por eso lo único que deseo es conocer a Cristo, es decir, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Fíjate la humildad de Pablo, que pese a todo lo que había vivido, cómo a través de él resucitó personas, cómo a través de él sanó personas, cómo a través de él extendió el reino de los cielos, cómo a través de todo lo que Dios hizo en su trayectoria de Pablo, y cómo al último dice Pablo: y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Fíjate lo que era Pablo. Y Pablo rechazó todo lo que había aprendido, hermano. Lo tenía como basura. Ahora nosotros en realidad queremos ser seguidores de Jesucristo, queremos sujetarnos a su palabra, o a veces algunos de nosotros nos queremos seguir engañando diciéndonos que somos discípulos de Jesucristo, cuando en realidad vivimos en una vida llena de no amar la palabra del Señor, de ser egoístas, de vivir para mí mismo, de no poner mis talentos para el servicio del ministerio, de que yo nomás voy, me siento los domingos, me regreso a mi casa, vivo mi vida normal como es, le sigo gritando a mi esposa, le sigo haciendo todo lo que vengo haciendo. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que decidir. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Dice yo saqué la conclusión. Mientras te pones de pie, ahí vamos a cerrar nuestros ojos mientras voy dándote la conclusión. Fíjate, nuestro deseo, y lo saqué del versículo del capítulo de aquí de Pablo, de los versículos que dio. Dice que nuestro deseo debe de ser primeramente conocer cada día más a Cristo. Ese es el deseo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón: conocer cada día más a Cristo, sentir el poder de su resurrección, así como dijo Pablo, sufrir como Él sufrió, morir como Él murió. Él murió, hermanos, obedeciendo al Padre. Él murió cumpliendo el trabajo que Dios le había encomendado hacer. Por eso Pablo decía: morir como Él murió. Y esperar que Dios nos conceda, hermanos, esperar que un día Dios nos conceda resucitar de los muertos. Y no sea, hermano, que cerremos los ojos un día en esta vida y de repente los abramos en un lugar que menos nos imaginamos, creyendo que soy cristiano, creyendo que soy hijo de Dios. No sea que nos agarremos con una sorpresa. Por eso es bien clara su palabra cuando habla acerca de quién es un verdadero discípulo de Cristo: el que permanece en su palabra, nada más. Vivir su palabra, hermanos. Amén. Ora al Señor ahí en tu lugar. Tú sabes cómo está tu vida, hermanos. Pues cada uno de ustedes sabe cómo han vivido. Cada uno de nosotros sabemos, hermano, en realidad nuestro compromiso que hemos tenido delante de Dios. Si ha sido un compromiso genuino, si ha sido una fe que hemos trabajado en ella. Ora al Señor ahí en tu lugar.
delante del Señor, porque Él es el que te aceptará o Él es el que te rechazará. Jesucristo dijo un día que si nosotros le negáremos, Él un día nos negará delante de su Padre. ¿Le estamos negando con nuestro diario vivir, hermanos? Si en realidad en tu corazón tú estás consciente que le has negado, que tú estás consciente de que no has vivido de acuerdo a su palabra, que no has permanecido en su palabra, es un buen momento para que le digas: Señor, aquí está mi vida, Señor. Ya lo que pasó ayer pasó, hoy me arrepiento, Señor. Hoy pongo mi vida delante de tu presencia, Señor, rogándote, Señor, que me perdones, Señor. Y si tú crees que has sido una persona que ha estado de cierta manera pecando deliberadamente y que no ha sido conquistado por el Espíritu Santo y que no sientes nada, dile al Señor que te dé nuevo nacimiento, porque el que nos redarguye de pecado es el Espíritu Santo. Y si tu corazón no ha sido redarguido para vivir una vida permanente en Cristo, es porque el Espíritu Santo no está en tu vida. Y si no está en tu vida, hermano, es porque no has nacido de nuevo. Entonces es un buen momento para que le digas al Señor: Señor, aquí está mi corazón. Yo te pido en el nombre de Jesús, Dios, que me des ese nuevo nacimiento, Señor. Que confirmes a mi vida que yo he nacido de nuevo, Señor. Me quiero sujetar a tu palabra, Dios. Haz ese milagro en mi corazón. Ahí en tu lugar, pon delante de Dios tu vida. Pon delante de Dios la vida de tu familia. Porque esto no es un juego, hermanos. El cielo existe y es muy agradable y muy hermoso, pero también existe el infierno y es un lugar de tormento. Y el Señor, la única manera de llegar, que nos enseñó de llegar al reino de Dios, es a través de Él, porque Él es el camino. Y necesitamos ser sus discípulos, necesitamos permanecer en su palabra, necesitamos vivir su palabra todos los días de nuestra vida, aplicar su palabra todos los días en nuestro diario vivir, hermanos. Esforcémonos delante del Señor. Ahí en tu lugar, pon delante del Señor lo que hay en tu corazón. Y si tú has vivido de acuerdo a su palabra, y tú dices: yo he permanecido en su palabra, yo he hecho hasta lo imposible por estar siempre viviendo en su palabra, aplicando su palabra en mi diario vivir, dile: Señor, gracias, Dios. Ahí en tu lugar, dile: Señor, gracias porque me has dado entendimiento, porque me has dado ese nuevo nacimiento, porque puedo ver claramente cuál es tu voluntad, Señor. Puedo ver claramente cuál es lo que tú tienes para mí, Señor. Y dile: Dios, gracias, Señor, porque tocaste mi vida, Señor. Gracias porque desde el día en que te conocí, Señor, no me ha apartado de tu presencia. Al contrario, cada día, Señor, escudriño las Escrituras, Señor. Cada día voy corriendo la carrera, Señor, como lo decía Pablo. Allí en tu lugar, dile: Señor, gracias, Dios. Porque sí han habido momentos que te he fallado, pero me he arrepentido, Dios. Han habido momentos en los cuales me he enfriado un poco, pero he llegado a tu presencia y tú me has levantado otra vez, Señor. Gracias, mi Señor, por las enseñanzas que tú nos das, Padre mío, Señor. Gracias por tu palabra, Rey de Gloria, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Rey de Gloria, de estar en tu presencia, Señor. Ahí en tu lugar, dile: Dios, gracias, Señor. Si ya te has arrepentido, o si tú le has dado gracias porque has permanecido en su palabra, dile: gracias, Señor. Gracias, Dios. Y hoy quiero hacer un compromiso contigo, Señor, de seguir buscando tu rostro, Dios, de no apartarme de ti, Dios, porque tú eres nuestro Señor. Y a través de tu palabra, de la instrucción de las Escrituras, es que nosotros nos damos cuenta qué es lo que te agrada y qué es lo que no te agrada, cuál es tu voluntad, que es agradable y perfecta, Señor. Dile: Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Padre bendito, Señor, en tu presencia, Dios. Tu palabra, Dios, es agradable, Señor. Tu palabra nos da dirección, Señor. Así como un día llamaste, Dios, a aquellos apóstoles, así como un día preparaste a esos hombres, Padre mío, en su diario vivir, Padre mío, Dios, el tiempo que estuvieron contigo, Señor. Así prepara mi vida cada día a través de las Escrituras, Señor. Quiero permanecer en tu palabra cada día, Dios. Quiero ser parte, Dios mío, Señor, de tus discípulos, Señor. No quiero ser solo
simpatizante, Dios. No quiero simpatizar solamente con la iglesia, quiero ser parte de la iglesia, Dios, de los verdaderos discípulos, Padre mío, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, Dios. Sí, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, Dios, por tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar, dile, Dios, gracias, Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias por enderezar nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú nos enderezas cada día en el camino correcto, Señor. Gracias porque a lo mejor quitaste de mi mente esa idea errónea, Dios, de que yo era un discípulo tuyo, Señor. Y me doy cuenta que no lo era, Señor. Gracias por enderezar mi vida, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por centrarme otra vez en tu palabra, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, mi Señor. Oh, sí, Señor. Ahí en tu lugar dile gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tu objetivo, Señor, tu propósito, Dios, tu único propósito es llevarnos a tu presencia, Señor. Cuando todo esto se acabe, Señor. Yo estoy agradecido por tu palabra, Dios, porque nos da la oportunidad, Dios, de enderezarnos, Señor. Y no vienen los juicios directos, Señor, sino que en tu misericordia nos enderezas a través de las Escrituras, Señor. Gracias, mi Dios, por este tiempo de gracia que nos has dado, Señor, para estar en tu presencia un día, Dios, por toda la eternidad, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Dios. Sí, Señor. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos habla, Dios. Gracias por tu Espíritu Santo que nos redarguye, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos abre el panorama más de las Escrituras, Señor. Gracias, Dios, porque tu Espíritu Santo, Dios, mora en nosotros, Señor. Gracias, mi Señor, por el Consolador, por tu palabra, Dios. Gracias, mi Señor, por la vida de nuestros pastores, por la vida de nuestros líderes que nos enseñan cada día, Señor. Gracias, Dios, porque ahora entendemos, Señor, que tenemos que ser discípulos tuyos, Señor. Gracias, mi Dios poderoso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre eterno, Señor Jesús. Gracias, mi Señor. Nos gozamos en tu presencia, Señor. Te pedimos que restaure nuestro corazón, Dios, cada día, Señor. Y que no sintamos como un lazo, como un látigo esto, Señor, sino al contrario, que nos venga, Dios, a sanar todo eso, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Padre eterno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre eterno, Señor. Amén, Señor. Amén, hermanos.